El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 31 minutos. Avanzamos. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos atiende a esta hora. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad. Gracias por la gentileza. A ver, finalmente el INEC, ¿le denunció o no le denunció? Bueno, me denunció. Existe una denuncia en la Fiscalía por la divulgación de información reservada. Está clarísimo. Mire, no es solo eso. Me denunció y con una celeridad poco antes vista, me hicieron la primera notificación el 2 de septiembre, la segunda notificación el 7 de septiembre, la tercera semana de septiembre. Tuve que ya acudir a la Fiscalía para rendir mi versión. Entonces, lo raro es que por un caso de información de un tuit que yo revelé, me llamaron enseguida a la Fiscalía. Ni a un criminal le notifican tan rápido, estimado Fabricio. A ver, pero ¿usted develó o no información reservada que haya sustentado esta denuncia que implicó el inicio de una indagación y que le llamen a la Fiscalía a declarar? No, yo publiqué información antes de que lo haga el INEC, porque mire, hay una encuesta que ellos hicieron a 16,000 hogares, una encuesta telefónica, le hicieron entre mayo y junio, y el 7 de agosto no la publicaban. Yo accedí a algunos datos que de hecho no son reservados y publiqué la información. Es más, yo la publiqué un jueves y ellos tuvieron que salir a publicarla un día sábado. ¿Y esa información que usted publicó, con qué tenía que ver, Patricio? Que lo que esa información sustentaba es que la tasa de desempleo subía al 13%, y que apenas 2 de cada 10 ecuatorianos tenían un trabajo a tiempo completo. Eso es lo que publiqué. El INE también lo publicó, y el INE, que es una institución adscrita a la Presidencia de la República, que se fondea por medio del pago de impuestos de todos los ecuatorianos. Pero mire usted, algunos voceros del gobierno, me explicaban ayer unos colegas que algunos voceros del gobierno han negado que le hayan a usted iniciado o presentado una denuncia judicial. ¿Usted confirma que efectivamente sí existe esa denuncia? Confirmado. Y mire, lo típico que algunas personas improvisadas tratan de hacer es tergiversar la información. ¿Yo por qué voy a asistir a una versión libre, sin juramento, y en contra de quién voy a rendir mi versión? Si a mí quien me pone la denuncia es el director del INEC, y en la Fiscalía está, o sea, no hay por dónde darse la vuelta. Lo que pasa es que cometen un grave error utilizando las mismas prácticas que el gobierno anterior, con la diferencia de que con el presidente anterior sabíamos que él tomaba acción y que él hacía uso de la justicia, pero acá la diferencia es que no sabemos quién lo hace, todo lo hacen escondidas. Y es lamentable porque utilizan al director del INEC y utilizan a la titular de la SECOM. Y en este tema, esta indagación, ¿en qué fase se encuentra? No sé. Mire, recién por pedido de nuestros del INEC, para que compruebe si era reservada o no, para que declare si era reservada o no la información que yo publiqué. ¿Y ya respondió el INEC o no? Claro, ya tengo entendido que ya respondió. No le puedo dar más detalles porque... Claro, es reservada la indagación. Está en su proceso. Sí, fue a rendir su declaración. Claro, cuidado, le van a iniciar otro proceso por develar los términos de una investigación que es reservada. Son capaces, oiga, hay gente que no le gusta que sea crítico y por molestarme pueden hacer cualquier cosa, porque esto es por molestar. Imagínense, tengo que contratar abogados, asistir a la Fiscalía. Entonces, uno por decir la verdad y por ser crítico con gente que no hace bien su trabajo,
termina con estas denuncias, Fabricio. Correcto. Vamos entonces hacia adelante. Dejemos el lado. Usted nos ha aclarado que sí existió la denuncia, que usted fue llamado a declarar, que el tema está en la fiscalía. Queda claro eso y me parece que han quedado desmentidos algunos voceros del gobierno que dijeron que no hay nada. Vamos hacia adelante. La semana anterior, el INEC presenta los resultados de la última encuesta sobre el empleo en el Ecuador. El gobierno dice que el desempleo se ha reducido del 13% al 6.6% de julio a septiembre de este año. Pero ayer hablé con Byron Villasís, especialista en estadísticas y quien fue en su momento director del INEC, y cuestionaba la metodología y además esta forma de comparar 2 meses que no tienen relación alguna, porque nos decía hay que comparar de septiembre de este año a septiembre del año anterior, no de julio a septiembre, porque evidentemente hay otras particularidades. ¿A usted cómo le cayeron estos resultados de la encuesta del empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador, Patricio Alarcón? Una encuesta poco honesta, estimado Fabricio. Mire, lamentable, y es lamentable lo que está sucediendo. Por hacer política, ciertos asesores le hacen perder credibilidad al presidente. Por hacer política, ciertos asesores le hacen perder aún más credibilidad al INEC. Lo que dice Byron es cierto, usted no puede comparar el mes de septiembre contra el mes de junio, usted tiene que comparar el mismo mes contra el mes del año anterior. Así se trabaja en la medición de las estadísticas. Además, usted no puede comparar una encuesta telefónica con una encuesta presencial. Además, que disminuyen la cantidad de personas a las que encuestan, o sea, disminuyen la base en ciudades como Quito, donde se genera el 50% de la afectación. Además, la cifra de 6,6% de desempleo es una cifra mentirosa, Fabricio. ¿Por qué? Porque en este país 5 millones de habitantes no cuentan con un empleo adecuado, porque en este país 522,000 personas no tienen trabajo, punto, porque el 67% de la fuerza laboral no cuenta con un trabajo formal. Además, se han perdido durante este año 400,000 fuentes de empleo. Mire las cifras del IES, son ácidas, entonces lamentable cómo utilizan una encuesta a estas alturas para tratar de hacer política. ¿Cuál es el porcentaje que usted señaló de que no tienen trabajo formal? 67% de los ecuatorianos. 67%. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal. ¿Y cómo enfrentamos esa situación, Patricio? Con cambios, pues, medidas estructurales. En este país hay que darle prioridad a quien va a invertir, a quien va a traer dinero, a quien va a contratar, pues, trabajando en la competitividad del sector productivo, mejorando las ventas, mejorando el consumo, señor. Leyes laborales, hay que cambiarlas, hay que hacer una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma al código monetario, que vengan más bancos, que entren más depósitos, que la plata del IES se invierta en el mercado de valores, que alternativas de financiamiento, ahorro de los trabajadores, acuerdos, una vez trabajando en competitividad, acuerdos comerciales, respetar la seguridad jurídica, sectores estratégicos, la delegación a la administración privada del petróleo, la electricidad, más minería, más empresas de telecomunicaciones en el país, desarrollando un país como se debe desarrollar, pues. ¿Y usted no ve escenario posible con el marco jurídico vigente, con la política económica vigente? ¿Usted no ve un escenario posible que vaya en esa dirección, Patricio? No hay cómo arrancar en eso, ¿no? Porque uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es el enorme gasto fiscal. Entonces, usted tiene que ir gastando menos, adecuándose a la realidad de la recaudación del Ecuador, para que el Estado, a su vez, pueda tener algo de dinero para ahorrar o para invertir. Entonces, en algo podría arrancar este gobierno, el ajuste del IES, ya que el Ejecutivo maneja el IES, podría ya empezar a trabajar en cuanto al ajuste del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que tampoco dependa del aporte del fondo de pensiones del gobierno, pero hay que arrancar los sectores estratégicos, de acuerdo al COP, ¿sí? De acuerdo a la ley actual, hay como delegar a la administración privada el manejo de ciertos activos o de los activos de públicos. Entonces, sí se pudo haber hecho o se pudieron haber generado cambios. Lamentablemente, se siguió
con el mismo modelo económico del gobierno anterior, y estos replicaron lo malo, lamentablemente, que era el modelo económico. Esperemos que en algo pueda dejar mejorando el camino Mauricio Pozo, y lo importante en este momento, Fabricio, transparentar las cifras. Mire lo del INEC, o sea, la interpretación de las cifras está mal. Ahorita se debe transparentar las cifras de la deuda, transparentar las cifras del gasto, transparentar las cifras del desempleo. Bueno, ya las del INE que ya las mencionamos, pero todas las cifras, hay que transparentar las cifras. Oiga, Patricio, yo se fue la imagen suya, Patricio. Ah, ahí está, ya regresó. Gracias. Le iba a preguntar, pero 2 años, 4 meses estuvo Richard Martínez en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo es que no lograron ese objetivo? Bueno, el señor Martínez tenía otra manera de ver las cosas. Él pensaba igual que los anteriores ministros. Y mire, los resultados... No creo que vaya por ahí. O sea, no creo que Richard Martínez haya pensado igual que María Elsa Viteri, que Carlos de la Torre, pues, Patricio. Pero exactamente igual, señor. Mire lo que hizo. Endeudó más al país, ¿no es cierto? Y subió impuestos, pues. Y subió impuestos antes y trató de subir impuestos durante la pandemia y dejó un anticipo de impuesto a la renta durante la pandemia. Entonces yo le doy la lista de impuestos, pues. Creó un impuesto a las ventas para las empresas, creó un impuesto a los dividendos para las empresas extranjeras, creó un impuesto adicional a los planes postpago de los celulares, bajó las deducciones para los ciudadanos. Entonces, él creó más impuestos inclusive que María Elsa Viteri, que no tuvo tiempo, y creó más impuestos que Carlos de la Torre. Entonces, el señor pensaba, y le voy a decir cómo pensaba, pero es simple. Yo no me estoy inventando nada, yo le estoy dando. ¿Cómo pensaba el señor Martínez? ¿Perdón? ¿Cómo pensaba el señor Martínez? Él pensaba que tenía que mantener el gasto y que quienes tenían que pagar por el gasto son los ciudadanos y las empresas. Entonces, él no pensaba de una manera práctica, no ejecutó, no trabajó con la competitividad del sector productivo y no bajó un solo arancel. Oiga, pero tampoco puede... Y él autoriza los aranceles. Patricio, permítame, pero tampoco puede negar que durante el tiempo de no Martínez... bajó el gasto. Pero tampoco puede negar que durante el tiempo de Martínez hubo una ola de despidos en el sector público. ¿Cómo que no bajó el gasto? Sí, pero no bajó el gasto. Yo le doy los datos porque asumo que volvían a contratar a gente, se mantuvo la estructura de ministerios. Mire, durante la pandemia recién deciden liquidar TAME, Ferrocarriles del Ecuador, Inmobiliar. Todavía existe EMCO, señor. Entonces, si usted ve la cantidad de afiliados del sector público en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso ha variado muy poco. Entonces, mire, son ideologías. El señor pensaba igual que los ministros de Economía anteriores, no salió, no resultó. Qué sé yo, son diferentes maneras de pensar, hay que respetarlas, pero no la comparto. Oiga, pero con todo respeto, Patricio, me sorprende su postura, que es legítima dentro de su libertad de pensamiento y de expresión. Digo, me sorprende por la génesis de Richard Martínez, porque Richard Martínez era parte del sector que usted representa, Patricio. Pero, estimado Fabricio, acuérdese, inclusive con usted, yo siempre fui crítico de su actuación dentro del Ministerio de Finanzas, y que creo que está muy bien que haya conseguido los desembolsos de los multilaterales, que creo que también vienen por la pandemia, y creo que está bien que se renegocien las deudas con los tenedores de bonos, si es que nos va a aliviar el flujo en el futuro. Yo no estoy criticando eso, yo lo que critico es que no hubo un cambio dentro del modelo económico, no se cambió el modelo económico, se mantuvo el gasto, se siguió incrementando la deuda para pagar el gasto y se subieron impuestos para pagar el gasto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Se fue un modelo correísta que duró 3 años y medio más. Le voy a preguntar puntualmente, ¿para usted fue una decepción el paso del economista Richard Martínez por la cartera de finanzas? No sé si decepción, yo tengo otra manera de pensar. Creo que las cosas se pudieron haber hecho de una manera diferente, pero yo respeto las diferencias ideológicas, Fabricio.
siempre nos respetamos. Entonces, qué sé yo pienso en un modelo de desarrollo por medio de la libertad, por medio de bajar impuestos, la libertad empresarial, la libertad económica, las alianzas públicas-privadas, las concesiones, la delegación de la administración privada, la eficiencia, la transparencia de las cifras. Yo pienso diferente, Fabricio. Patricio, una cosa adicional. Usted ha planteado una serie de alternativas, ha mencionado una serie de necesidades que requiere el sector privado, el sector productivo para la reactivación, para la generación de empleo, para la disminución de la pobreza. Yo le quiero preguntar a usted si en este momento ha escuchado a los candidatos presidenciales hablar sobre estos temas de fondo. He escuchado algunos comentarios, he escuchado también al candidato de Creo. Y en este momento lo que debemos fijarnos es en quién va a hacer algo diferente para sacar adelante al país. ¿Quién va a respetar la propiedad privada? ¿Quién quiere abrir el Ecuador al mundo, generar plazas de trabajo por medio del emprendimiento, por medio del incremento de las ventas, por medio del incremento del consumo? ¿Quién quiere prohibir las exportaciones, las importaciones? ¿Quién no apoya el aparato productivo? Entonces tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Son modelos a los que los ecuatorianos debemos apuntar. Esperemos no equivocarnos en estas elecciones. Yo ya creo que es momento de un cambio. En el Ecuador no se ha liberado la economía durante muchísimos años. No ha habido un gobierno que trabaje para regular, para recaudar y no para administrar. Y creo que la era republicana del país, estimado Fabricio, entonces creo que es momento de hacer las cosas de una manera diferente. ¿Usted está distanciado del gobierno, Patricio Alarcón? Mire, no, hay ciertos funcionarios que yo he sido o he tenido que ser crítico de su gestión, pero en general yo no tengo nada personal en contra de nadie. Me llevo bien con algunos funcionarios del gobierno, respeto al presidente de la República, por más que yo no puedo decir que no lo respeto, por más que su popularidad esté por el piso, pero yo lo respeto y creo que hizo un cambio, nos sacó del modelo cubano, venezolano, se plantó firme. Creo que fue muy mal asesorado en materia económica, pero creo que fue muy valiente al hacerlo, ¿no? Correcto. Patricio, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio. Se cuida. Muy amable. Abrazo. Gracias. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, conversando aquí en A Primera Hora, crítico respecto de Richard Martínez, pero bastante crítico, con Richard Martínez, y obviamente le hemos consultado algunos elementos, ¿no? Sobre eso. A mí en lo personal me ha sorprendido la postura de Patricio Alarcón, tomando en cuenta que Richard Martínez pertenece de alguna forma al mismo sector, que es el sector empresarial. Richard Martínez fue presidente de la Cámara de Industrias y Producción, fue presidente de la Federación de Cámaras de Industrias y Producción, parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, el mismo sector al que se pertenece el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, pero Patricio Alarcón tiene una postura crítica respecto del paso de Richard Martínez. Y por otra parte, miren ustedes, nuestro invitado ha desmentido a algunos voceros del gobierno. Sí le iniciaron una indagación previa y le llamaron a declarar en la Fiscalía General del Estado por supuesta divulgación de información reservada. Así que ha clarificado que sí es verdad que le iniciaron esa indagación. Algunos voceros del gobierno lo habían negado. Queda allí justamente para el debate público.